básicamente es buscando vasijas vacías. Y aquí donde estoy, este programa o esta enseñanza es buscando una vasija que desee ser llenada de la gloria de Dios. Una vasija vacía, una vasija rota, una vasija dañada, una vasija que de repente tenga tantas cosas en el corazón, que crea que ya no puede hacer nada, pero que por medio de esta enseñanza Dios quiere hacer algo en su vida. Dios quiere reparar esa vasija. Y cuando una vez esté reparada, Dios la quiere llenar de su gloria, de su presencia, de su bendición, para que esa vasija vaya y busque otras vasijas vacías. En el transcurso de los días usted se va a dar cuenta exactamente qué quiere decir con el tema de las vasijas vacías. De hecho, la otra semana voy a hablar un poco de la visión y lo que tiene que ver las vasijas vacías en nuestro ministerio o las cestas llenas en nuestro ministerio, que prácticamente es lo mismo. Bueno, sin más preámbulo, mi nombre es Jaime Betancur, soy pastor general de ministerio que se llama Tabernáculo Fuego Ardiente y opera en Manizales, Chinchiná como su eje central, pero en este momento estamos en el Alto Occidente de Caldas, Pereira, ayer abrimos San Serma Nuevo, y creemos en el nombre de Jesús que próximamente vamos a estar en diferentes lugares y municipios de aquí del eje cafetero y de Colombia. Así que bienvenido y vamos con toda. Padre, doy gracias en el nombre de Jesús. Bendice este momento, glorifícate, Rey de los cielos, y danos un mensaje de bendición, una enseñanza, un entendimiento tuyo, Padre, para entender lo que nos quiere enseñar en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén y amén. Esto luego va a ser subido al YouTube. El video se descarga, lo edito y lo subo al YouTube para que más personas podamos acceder a él. Esta semana, o digamos que empezamos esta semana con criaturas o hijos. Y dijimos de la importancia o la diferencia que hay de ser criatura a hijo y de cómo una criatura se puede convertir en hijo. Y de cómo Dios empieza a trabajar con ese hijo en los diferentes procesos, que muchas veces el hijo pide la herencia, que muchas veces el hijo se aleja, pero que cuando hay propósito de Dios, por lejos que esté, Dios puede hacer un trabajo en ese hijo. No obstante, que hay una diferencia en las iglesias que de repente dicen que cuando ya han recibido a Cristo, nunca deja de ser hijo, pero la Biblia enseña que es necesario cumplir los mandamientos y estar habituado en lo que Dios quiere mandar y enseñar en cada una de nuestras vidas, que una persona que vive desordenadamente sin los mandamientos de Dios todavía no es hijo, ese simplemente es criatura y necesita venir y arrepentirse y pedir perdón a Dios para poder empezar a hacer ese nuevo tiempo con el Señor. Y continúa eso, hoy quiero hablarles del nacimiento o del nuevo nacimiento. Y para ello hemos escogido el texto base en Juan capítulo 3, que es la historia de Jesús y Nicodemo. Y dice así la palabra: en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción del Espíritu Santo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y se oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho las cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y oiga lo que dice el 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado,
para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La vida eterna es es una frase común en la iglesia cristiana, bueno, y en todo el mundo, pero hay quien dice que no hay vida eterna, que una vez usted llegue al sepulcro, una vez usted muera, ahí se termina todo. Y la verdad sería muy bueno, la verdad que fuese así. La verdad, si todo lo que dicen algunas personas, que dicen que el infierno es lo que estamos viviendo, que no hay vida después de la muerte, que una vez usted muera, ahí termina todo, en realidad sería muy fácil para la humanidad, porque pues digamos que la palabra del Señor dice que no hay bueno, ni siquiera uno. Entonces, en ese orden de ideas, la humanidad puede vivir como quiera y de repente sabe que le llega la muerte y un día va a morir y ahí terminó todo. Fuera muy bueno que fuera así porque de una manera o de otra no tendríamos la enseñanza o la amenaza, por así decirlo, de que vamos a tener un castigo eterno. Pero Dios no vino a castigar. Dios no se le revela a la gente para castigarlos, por el contrario. Dios se ha revelado al mundo porque el Evangelio de Juan dice que en el principio Dios habló por medio de los profetas, pero ahora habla por medio de su Hijo, Jesucristo. Y Dios se le revela al mundo por medio de Jesucristo para enseñarles que hay una misericordia, que hay esperanza, que es necesario que cada persona de nosotros reconozcamos que hemos hecho mal, que reconozcamos que necesitamos a Dios para poder venir a Dios y empezar de nuevo. Es necesario un nuevo nacimiento. Eso es necesario para cada una de nuestras vidas, un nuevo nacimiento. El detalle es que no todos creen en ese nuevo nacimiento, todos creen que que la libertad o el libre albedrío del que nos dejó el Señor Jesús, podemos hacer de él como queramos, y en realidad no es así. Si usted cree que se manda, en realidad no es así, porque tarde o temprano Dios va a tomar control de lo que pasa en la tierra, de lo que pasa en nuestras vidas, de lo que pasa en su vida. Y dice la Biblia que vamos a ser juzgados por lo bueno o por lo malo. Pero entonces ahí, ese no es el tema hoy, ahí lo necesario hoy es reconocer y empezar de nuevo. Hace 8 días o en el mensaje pasado, en la enseñanza pasada, hablé un poquito del hijo pródigo, cómo este hombre pide la herencia y se va lejos de papá, pero cuando terminó todo, cuando malgastó todo y cuando tuvo hambre, dice la Biblia, volviendo en sí. Volviendo en sí quiere decir reconocer. Una de las cosas que usted y yo como seres humanos necesitamos reconocer, porque el ser humano es difícil para reconocer. Nosotros somos difíciles para reconocer. Primero, que necesitamos un Dios. Segundo, que somos humanos, que somos finitos, que por mucho que usted viva 70, 80 o 90 años, un día lo que está aquí en la tierra va a terminar. Un día lo que está aquí en la tierra se tiene que dejar. Un día lo que usted puede ver con sus ojos naturales va a terminar. Lo que verdaderamente es importante, lo que verdaderamente vale delante de Dios es lo eterno. Y es por eso, si la eternidad no existiera, la Biblia no hablara de la eternidad. Por eso Jesucristo vino al mundo. Y él mismo dice en varias parábolas que él vino a rescatar lo que se había perdido. Que él vino a resucitar lo que estaba muerto. Y nosotros, los seres humanos, los que no tenemos a Cristo, dice la Biblia que somos sepulcros blanqueados, que somos muertos en vida, porque de una manera o de otra nuestro espíritu está muerto. Lo único que tenemos conocimiento es lo que nuestro cuerpo siente, lo que nuestro cuerpo cree. Pero el espíritu en sí está muerto, porque de la única manera que su espíritu viva es cuando el Señor Jesús viene sobre su vida. El Señor Jesús viene a su corazón cuando usted le dice, hoy empiezo de nuevo. Y eso fue lo que pasó con Nicodemo. Esta historia relata la historia de un hombre importante. Nicodemo, dice la Biblia, era un principal entre los judíos. Es una persona importante, una persona influyente. Dice la Biblia que viene a él de noche y le saluda de la siguiente manera. Rabí, que quiere decir maestro, sabemos que has venido de Dios
porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. O sea, ellos ya tienen un reconocimiento. Nicodemo ya reconoce que la persona que está al frente de él viene de Dios. Óigalo bien, mi querido amigo. El detalle es que Nicodemo, siendo un maestro de la ley, lo reconoció. Y nosotros, que no llegamos ni a primaria de la ley, es difícil reconocer que Jesucristo es el Señor. Y no es reconocerlo porque tengo una cruz o una camándula, porque lo tengo colgado en la sala. No, eso no es reconocerlo, eso es religión. Eso es una enseñanza, una costumbre que nos enseñaron nuestros abuelos. Y vuelvo a lo de la enseñanza pasada. No, es que yo ya recibí a Cristo, yo creo en Él, entonces yo ya soy hijo. No, reconocer al Señor Jesús es venir a Él y someterme a sus mandamientos y dejar que Dios gobierne mi vida y dejar que Dios haga conmigo como Él quiera. La palabra del Señor dice que es necesario que usted y yo nazcamos de nuevo. Segunda carta a los Corintios capítulo 5 versículo 17 dice, de modo que si estás en Cristo, nueva criatura es. Óigalo bien, de modo que si estás en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Hay una enseñanza clara en este lugar. Cuando el hijo pródigo volvió en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Qué es lo que dice el hijo pródigo? Pedir perdón. Y si usted está en Cristo, usted necesita pedir perdón. Y si usted pidió perdón, es necesario que las cosas sean hechas nuevas. Es decir, si yo pido perdón hoy, y no quiere decir que mañana no vuelva a fallar. Claro que vamos a volver a fallar. Claro que, pero el Señor nos entiende. El Señor sabe nuestro corazón cuando hemos pedido perdón genuinamente y Él entiende nuestra falla, Él entiende lo que va a pasar mañana, Él entiende lo que va a pasar pasado mañana en un año, pero Él también califica si nuestro corazón es sincero delante de Él y si nos hemos acercado delante de Él de manera sincera. Porque él llega y le dice a Nicodemo, cuando Nicodemo lo saluda de esta manera, él simplemente le dice, si no nacieres de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Óigalo bien, para usted poder entender, porque es que esta palabra ver es visión, para esta palabra aquí ver es entendimiento. Para usted poder entender el reino de Dios, tiene que nacer de nuevo. Usted no puede decir que usted está en el reino de Dios y que entiende el reino de Dios si no ha nacido de nuevo. Es necesario nacer de nuevo, porque Jesucristo dice que si no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios, no lo puede entender, no puede entender qué es el reino, no puede entender qué es lo que se está soltando, no puede entender lo que se está viviendo. Necesitamos nacer de nuevo. Nicodemo le pregunta, ¿y cómo puede nacer un hombre siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez al vientre de la madre? El Señor simplemente le dice, el que no nace de agua y de espíritu, o sea, es un nuevo tiempo. Para nacer de nuevo, en primer lugar, usted y yo tenemos que ser conscientes. Un bebé no puede nacer de nuevo. Un bebé ya es santo. Un bebé, ya la Biblia dice que ellos son santos delante de Dios. El Señor Jesús dice, deja que los niños vengan a mí. De ellos es el reino de los cielos. Ellos ya están allí. Es una mentira de que si un niño se muere sin bautizar, se va al limbo. El limbo no existe. No existe porque es que ningún niño va al limbo. El niño ya tiene el cielo. Somos nosotros los seres humanos, desde que tengamos uso de razón, aproximadamente 10, 12, 15 años, a partir de ahí empezamos a tener la necesidad de venir a Dios con un perdón genuino, con un arrepentimiento genuino. Arrepentimiento. Y arrepentimiento es cuando usted reconoce que es un pecador. Óigalo, el arrepentimiento no es que usted mañana no va a volver a pecar. El arrepentimiento es cuando usted reconoce que es un pecador. Entonces yo puedo volver a pecar, pero ha reconocido que es un pecador, porque el ser humano nunca deja de pecar. Nosotros nunca dejamos de pecar por obra, por omisión, por culpa, o sea, nunca.
nuestros pensamientos siempre nos van a traicionar, nuestras miradas siempre nos van a traicionar, nuestra forma de ser, nuestros enojos siempre nos van a traicionar. Pero si usted ha reconocido a Jesús, Jesús tiene misericordia y ahí entra, y ahí entra el reconocimiento, porque arrepentirse es reconocer. Muchos de los creyentes estamos en una iglesia cristiana, y la gente que no viene a una iglesia cristiana califica que un creyente ya no puede volver a pecar. No, seguimos siendo humanos, seguimos siendo, sentir enojo, sentir decepción, sentirnos traicionados. Todas las emociones seguimos sintiendo, pero hay una diferencia. Hemos reconocido nuestro pecado. ¿Sabe por qué David era conforme al corazón de Dios? No porque David no era un pecador. Si usted conoce la historia, sabe que David era muy pecador, pero él reconocía el pecado. Siempre venía delante de Dios a pedir perdón. Siempre estaba presto para acercarse a Dios. Eso es estar conforme al corazón de Dios. Cuando el Señor le dice que es necesario nacer de agua y del Espíritu, le dice, no, si no nace del agua y del Espíritu, no puede entrar, óigalo bien, entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Aquí es donde usted y yo tenemos que entrar en ese mover de Dios. Una diferencia, la carne siempre será carne. Aquellas personas que no han nacido de nuevo viven en la carne. Nosotros, el apóstol Pablo dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Nosotros vivimos en el Espíritu. Es por eso que el borracho deja el licor, es por eso que el drogadicto deja las drogas, porque ha nacido de nuevo, porque se ha roto algo en su vida, porque nacer de nuevo es traer el Espíritu Santo en sus vidas, y el Espíritu Santo empieza a romper toda maldición tradicional. El Espíritu Santo empieza a entrar en las vidas de las personas y empieza a romper todo lo que no sirve. Maldiciones ancestrales, maldiciones de los abuelos, maldiciones. Empieza a romper a medida que usted y yo buscamos a Dios, a medida que nos acercamos. Nicodemo le dice, ¿cómo puede hacerse esto? Entonces el Señor Jesús, ¿cómo tú siendo maestro de Israel y no sabes cómo hacer esto? Mira, y le habla del testimonio, le habla de lo que Jesús vino a hacer. Amado hermano y amigo, estoy terminando con esto. El Señor Jesús le dice a Nicodemo, de cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. ¿Cuál es el testimonio de Jesús? Porque Jesús fue el único que resucitó de los muertos. Y en la antigüedad, allá en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 16, está la historia del rico y el Lázaro. Y cómo Lázaro le rogaba a Abraham para que dejara cómo el rico le rogaba a Abraham para que dejara que Lázaro mojara con la punta de su dedo la lengua, para él salir de la llama, para él salir del tormento. Y Abraham decía, a Moisés y a los profetas tienen. Y este hombre decía, no, padre Abraham, ellos no le van a creer a ellos, pero si va uno entre los muertos, le creerán. Y entonces Abraham dice, a Moisés y a los profetas tienen, porque así vaya Lázaro, no se persuadirán de que vaya entre los muertos, que le crean a ellos. Amado hermano y amigo, usted que me escucha ahora, que me va a escuchar después, Jesucristo hoy vino hace 2000 años y usted todavía cree que es una historia de hada. Usted todavía cree que la historia se partió en dos porque los científicos y porque la gente quiso que se partiera en dos. Por eso la historia dice antes y después de Cristo, porque fue una realidad que Jesucristo estuvo aquí en la tierra. Y fue una realidad que resucitó. Y fue una realidad, todo eso lo tenemos bíblicamente y hay testigos oculares. Primero los discípulos, primero los 12 y luego más de 500 personas testigos oculares de que vieron a Jesús resucitado. Y al día de hoy pensamos que es una historia, es un cuento de hada. Pensamos que no resucitó.
y Él resucitó, Él vino de los muertos a testificarnos que necesitamos nacer de nuevo, que hoy necesitamos nacer de nuevo. Y lo que dice el 14, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Lo que pasó con la serpiente en el desierto es que el pueblo de Israel hizo lo malo delante de Dios y Dios mandó serpientes para que los picase. En aquel tiempo no existía Cristo, hoy tenemos al Señor Jesús. Y cuando Moisés intercede por el pueblo, Dios les dice que mande a hacer una serpiente de bronce y que todo el que fuese picado mirara a los ojos de la serpiente y sería sano. Hoy, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, hoy es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Por eso hoy, cada vez que usted comete pecado, miramos es a Jesús. No es la religión, no es la tradición, no es María, no es el cura, no es el pastor, es Jesús. Es Jesús de Nazaret. Él es el único que nos trae salvación a usted y a mí. Y esa salvación va a traer sanidad, va a traer liberación. El Salmo dice, envió su palabra, los sanó y los libró de la ruina. Porque la salvación es un paquete completo de sanidad del cuerpo, de sanidad del alma, de liberación, de prosperidad en todas las cosas. Está enfermo, es necesario que Jesús nazca en su corazón, y cuando Jesús entre, la enfermedad se va. Está desahuciado, está oprimido, está deprimido, quiere quitarse la vida, es necesario recibir a Jesús. No, está en ruina, el negocio está a punto de quebrar, hay situaciones difíciles, es necesario recibir a Jesús. Cuando usted recibe a Jesús, todo lo que no es se convierte en lo que es, porque el Señor Jesús empieza a trabajar en su vida. Espero que hoy les haya bendecido esta breve enseñanza sobre la necesidad del nuevo nacimiento, sobre la necesidad de empezar de cero, sobre la necesidad de olvidarme lo que pasó aquí atrás y decirle, Señor Jesús, repita conmigo, en esta mañana quiero darte gracias. Hoy vengo ante ti y pido perdón por todos los pecados que he cometido hasta hoy. Anota mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Hoy te acepto como mi Señor y mi Salvador. Y oro para que me des la fuerza de seguirte hasta el fin de mis días. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Padre, doy gracias. Si alguna persona recibió o hizo esta oración, Padre de la gloria, oro para que el Espíritu de Dios le ministre. Si hay alguien enfermo, se sane. Si hay alguien oprimido, se liberte. Si hay alguien con una necesidad económica, sea suplida en el nombre de Jesús de Nazaret. Hoy quiero darte gracias porque tu bendición es grande. Bendice Dios de los cielos. Alcanza, Señor, los que quiera alcanzar por este medio. Muéstrale la necesidad de nacer de nuevo. Muéstrale la necesidad de ir a ellos. Muéstrale la necesidad de que ellos puedan venir y puedan sentir su presencia, su gloria, su unción, el fuego, Padre. Toma control de sus vidas, toma control de sus familias, toma control de su necesidad. Ahora, quítela. Hoy le hablo a la enfermedad, hoy le hablo a la opresión. En el nombre de Jesús de Nazaret, oro para que tu presencia fluya por medio de ellos y traiga sanidad a su cuerpo y traiga sanidad a sus almas en el nombre de Jesús. Quita todo lo que no es tuyo y bendice, glorifícate, Rey de los cielos. En el nombre poderoso del Señor Jesucristo damos gracias. Amén y amén. Bueno, en Chinchiná estamos ubicados en un lugar cerca al barrio Minuto de Dios, o mejor dicho, por el sector del barrio Minuto de Dios, en la entrada por el jardín, diagonal a las 4 Milpas de Maya Robledo. Ahí estamos en Chinchiná. En Manizales estamos en Campo Amor, por la carrera 31 con calle 27. Ahí encimita del barrio Nevado estamos ubicados allí. Nuestras reuniones en Chinchiná son los miércoles a las 7. Reunión de milagros, reunión de liberación. Es tremendo, poderoso lo que Dios está haciendo. Y los domingos es a las 11. Más familiarizado, pero Dios nos visita con tremendas cosas, con palabra profética, con sanidad y liberación. Por eso le invitamos Manizales, Chinchiná, Pereira, Quinchía, Río Sucio, Supía. En cada uno de estos lugares hay alguien que está enseñando una palabra de parte de Dios
una palabra empoderadora donde le va a llevar a otro nivel, a otra dimensión. No se quede por fuera. Si usted vive en Chinchiná, lugar vecino, le invito para que mañana venga a la reunión. Es poderoso, es glorioso lo que Dios está haciendo. Dios está hablando, Dios está ministrando, Dios está sanando. Invite a alguien. Algo Dios está haciendo aquí en Chinchiná. La iglesia de la calle Quinta, ahí en el sector entre la Ciudadela, el barrio Minuto de Dios, ahí, la iglesia de la calle Quinta, el tabernáculo Fuego Ardiente, Dios poderoso está haciendo cosas tremendas. Dios está sanando, liberando, está hablando directamente al Señor con una palabra profética, una palabra de unción, una palabra de milagro sobrenatural sobre nuestras vidas. Es algo poderoso lo que Dios está haciendo aquí en Chinchiná. Así que yo le invito de manera especial, o en Manizales, si está en Manizales. Ayer en Manizales el domingo es a las 9 de la mañana, aquí es a las 11. Así que yo le invito para que usted se sacuda, para que usted se salga del confort, se salga de la comodidad y diga, hombre, ya lo he hecho todo. He visitado el brujo, al Gregorio, al de allí, al de allá, ya a todos los médicos y no ha pasado nada. Créale a Dios. Créale al Señor Jesús, que Él es nuestro sanador por excelencia. Bendiciones, les amamos, pero recuerde que Dios les ama mucho más. Mi número telefónico en WhatsApp es 321-708-8264 y 313-798-6347. Ahí estamos listos para apoyarlos. Hay un grupo de liderazgo que quiere ir, ayudarlo, bendecirlo, guiarlo. Obviamente esto sin ningún costo. Bendiciones a todos. Les amamos, pero Dios les ama mucho más.